realmente para que nosotros podamos tener una computadora nueva. La nuestra ya tiene sus añitos, es viejita, es a pedal, así que necesitamos una computadora nueva. ¿Amén? Amén. No es un gasto, queridos hermanos, es una inversión para nosotros, es una inversión, porque de todas partes están escuchando nuestros mensajes, nuestras enseñanzas, así que estamos invirtiendo en el reino de Dios. ¿Amén? Bien, vamos a la palabra de Dios en capítulo 9 al 13. El título que hay allí en esta sección dice Elías y Juan el Bautista. Pero yo quisiera llamar este tiempo marcando etapas. Porque vamos a ver aquí cómo el Señor Jesús va poniendo cosas en su lugar con respecto a lo que dicen los escribas y a lo que dicen las escrituras. Cómo el Señor Jesús quiere llevar a los discípulos a que vean principalmente lo que dicen las escrituras por encima de todo lo que dicen los escribas. Así que vamos a ver qué nos dice hoy. Así que marcando etapas. Dice, al bajar del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos, y guardaron el asunto para sí mismo, discutiendo qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Él les dijo, Elías en verdad viene primero a restaurar todas las cosas, pero, digan conmigo, no dice la Escritura, digan conmigo, no dice la Escritura, o sea, los discípulos decían lo que los escribas decían, pero Jesús dice, no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Presten atención a eso. Pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Amén. La visión de la transfiguración, queridos hermanos, fue solo un evento en la vida de los discípulos, un evento que Jesús usó para marcar en ellos, en el corazón de ellos, una firmeza con respecto a todo lo que iba a venir, porque ellos necesitaban estar fortalecidos para el camino que les quedaba todavía por delante hasta la crucifixión. Iban a pasar muchas cosas y cosas muy difíciles. Entonces Jesús usó ese evento para esto. Pero Él lo lleva ahora, bajan del monte, ¿sí? Y comienza una conversación con ellos. Vean ustedes, en el verso 9, lo que dice, al bajar del monte, dice, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había visto. ¿Qué es esto, queridos hermanos? La primera aplicación que yo quiero mostrarles aquí es reserva. Es reserva. Imagínense lo difícil que sería para los discípulos haber visto lo que habían visto y no poder contárselo a nadie. ¿Cierto? Reserva. Eclesiastés dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero Jesús no es la primera vez que les dice que guarden silencio. Si ustedes ven los capítulos anteriores y las secciones anteriores de Marcos, varias veces les dijo, no digan esto a nadie, no lo comenten, que nadie lo sepa. ¿Sí? Qué difícil, queridos hermanos, para los discípulos guardar todas esas cosas y no poder contárselas a nadie. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? ¿Seríamos tan reservados? ¿Seríamos tan reservados? ¿Podríamos nosotros guardar un secreto de este tamaño, de esta dimensión? ¿Podríamos guardar un secreto? Esta es una enseñanza que tienen que aprender los discípulos a ser reservados,
que no hablen hasta el tiempo en que Jesús les ha marcado, les ha señalado. Les señaló un tiempo de silencio hasta un tiempo en que van a poder hablar. De hecho, ustedes lo pueden ver eso, que Pedro seguramente en más de una oportunidad lo dijo después de la crucifixión, lo anota en una carta y nosotros lo tenemos escrito en la carta, en la epístola de Pedro. Y lo tenemos escrito en Marcos, a través de lo que sin duda Pedro le comentó a Marcos. Pero hasta ese momento se lo dijo. Escuchen, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No todo se tiene que hablar, queridos hermanos. No todo se tiene que hablar cuando queremos. No todo se tiene que hablar cuando queremos. Lo difícil es callar cuando tenemos tanto que decir. A veces tenemos mucho que decir, muchas cosas que decir, pero lo importante muchas veces es callar y esperar el tiempo hasta decir. Porque lo más difícil para el ser humano es callarse. Lo más difícil, no voy a decir para las mujeres, no, porque es bastante chusma, los varones también, así que no es una cuestión de las mujeres solamente. Pero quiero decirles esto, lo que el discípulo del Señor debe aprender es a callar cuando se le dice que calle, cuando Dios le dice, este es el momento en que vos no tenés que decir una sola palabra. Y mayormente habiendo visto todo lo que vieron ellos tres estuvieron en el monte de la transfiguración, vieron al Señor transfigurado, vieron a Moisés, vieron a Elías. ¿Quién de nosotros no quisiera bajar corriendo del monte e ir a contárselo a todo el mundo? Sin embargo, Jesús les dice, no hablen hasta cuándo, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Un plazo. Imagínense que ese secreto ellos lo tuvieron que guardar quizás 1 año y pico o más. Lo tuvieron que guardar hasta después de la crucifixión, que no pudieron hablar. 1 año con un secreto así. Escuchen, miren ustedes, ¿por qué Jesús les restringe el hablar? Sencillamente, ¿por qué? Porque Jesús les dijo en una oportunidad que sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser precavidos. Porque ustedes saben que si en ese momento cuando bajaban del monte, ellos le comentaban a la multitud que había lo que habían visto, saben que probablemente, como lo dice el Evangelio de Juan, hubiesen tomado a Jesús por la fuerza y lo hubiesen hecho rey a la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? Jesús sabía que se iba a desatar, porque los romanos no se iban a quedar calladitos, iban a derramar mucha sangre. Entonces Jesús les dijo, silencio, no digan absolutamente nada hasta que sea el tiempo. ¿Amén? Algunas de las cuestiones que nosotros tenemos es precisamente aprender a callar cuando deberíamos callar. Vean ustedes, pero más allá de eso, era una disciplina que los discípulos debían adquirir. ¿Qué era? Mantener la boca cerrada hasta que sea necesario y si era necesario hablar. Una de las disciplinas más grandes que nosotros tenemos que adquirir como discípulos es aprender a callarnos cuando es necesario. Muchas veces las hecatombes y los grandes problemas vienen. ¿Por qué? Porque hablamos antes de tiempo y hablamos como no deberíamos. Y esa es una tarea que todos los discípulos tenemos que aprender a trabajar. Aprendamos a trabajar en eso. Porque hay tiempos de callar y tiempos de hablar. Hay etapas en que nosotros tenemos que hablar y hay etapas en que tenemos que callar. Quien les habla muchas veces remetió la pata por hablar antes de tiempo y decir lo que no debía decir. Porque somos muy peligrosos con la boca. Muy peligrosos somos. O no, yo por lo menos soy muy peligroso. Entonces tengo que aprender a callar. ¿Amén? Todo discípulo, queridos hermanos, debe aprender esta lección. Ellos tres, los que bajaron con Jesús, tenían que aprender esta lección. Pero esa lección la tenemos que aprender nosotros. Les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. ¿Hasta cuándo?
hasta después de la crucifixión. Una etapa marcada, un tiempo marcado. ¿Amén? Dios te va a decir cuando tenés que hablar. Dios te lo va a decir. Es un aprendizaje que todos tenemos que adquirir. Porque en mi vida también, muchas veces, tengo que aprender a callar cosas para hablarlas en otro tiempo, en otro momento. ¿Amén? Porque es muy importante. Si aprendemos eso, queridos hermanos, ustedes saben que somos amos de las palabras que no decimos, pero somos esclavos de las palabras que decimos. Aprendan esto. Somos esclavos de las palabras que decimos, pero somos amos de las palabras que no decimos. ¿Amén? ¿Va quedando claro? Vean ustedes. Yo les voy a mostrar primero lo que teológicamente es la transfiguración. Teológicamente la transfiguración fue un anticipo a los discípulos del reino de Dios y la gloria del Mesías. Teológicamente está ubicado así. Cuando ellos ven eso, ven teológicamente el reino de Dios o un anticipo del reino de Dios y de la gloria del Mesías. Es decir, es como ver anticipadamente algo que después de su muerte ellos lo podían experimentar, como lo vamos a experimentar nosotros en el tiempo en que el Señor nos venga a buscar. ¿Sí? Sea que muramos o sea que el Señor nos arrebate, pero eso es el reino de Dios y esa gloria la vamos a vivir nosotros, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo y pertenecemos al reino de Dios. Nosotros estamos extendiendo el reino de Dios aquí, el reino de Dios invisible estamos viendo y estamos extendiendo, porque somos parte del reino de Dios. Pero esa transfiguración era un anticipo de lo que ellos experimentarían después. ¿Amén? Pero ellos no podían decir nada. Teológicamente es así. Pero la parte práctica de esto es que ellos no entendían lo que Jesús hablaba en el verso 9. ¿Ven? Ellos no podían entender, tenían que callarse. Y encima no entendían de qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque los escribas hablaban de Elías, hablaban de que tenía que venir Elías, del reino milenial y todo, pero nunca hablaron de la crucifixión del Mesías, nunca hablaron de la resurrección de los muertos del Mesías, nunca hablaron de ellos, y no es porque no estaba escrito, porque se los voy a mostrar ahora que sí estaba escrito. Pero los escribas no hablaban de eso. Entonces, ¿cómo los discípulos pueden entender? Los discípulos no podían entender esto de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué representa la resurrección? Dice, y guardaron el asunto para sí mismos, ¿sí? Fueron guardando ese asunto para sí mismos. Guardar en el corazón, guardar las cosas en el corazón hasta el tiempo en que debemos hablarlas, eso es prudencia. Eso es tener la capacidad de poder callar en el tiempo que tenemos que callar. Dice, y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo. Sí, lo guardaron al asunto, bárbaro, pero discutían entre ellos. Y se discutían, ¿qué significa aquello de resucitar de entre los muertos? Eso lo pueden ver en el verso 10. La transfiguración, queridos hermanos, cobró sentido espiritual solo cuando ellos esperaron el tiempo señalado por el Señor. Hasta después de la resurrección. Hasta después de la resurrección. Para ellos cobró sentido eso que habían visto después de la resurrección. Porque primero ellos habían visto eso. Pero para ellos no tenía... ¿Qué significa esto de la resurrección? ¿Qué significa la resucitar de los muertos? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para hablar? Pero los tiempos de Dios están marcados, están señalados. Hay etapas que nosotros tenemos que vivir. Hay etapas que ellos tenían que vivir. Si ellos aprendían a vivir cada etapa marcada por Dios, ellos iban a crecer, iban a madurar. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprender. Aquí hay etapas marcadas para nosotros en nuestras vidas. Que nosotros tenemos que aprender a vivir los tiempos de Dios. Cada tiempo está señalado para nosotros. Nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra entrega constante delante del Señor, nosotros vamos a vivir las etapas que tengamos que vivir. Y cada etapa, queridos hermanos, no es para retrasarnos. Cada etapa es para ayudarnos a crecer. ¿Amén? Eso debemos aprender a vivir. Eso es lo que ellos tenían que aprender, que cada etapa
que estaba marcada para sus vidas era una etapa de crecimiento. Era como un escalón más en esta escalera al cielo que tenían que subir. Y para nosotros, cada tiempo que nosotros vivimos es un escalón más en esta escalera al cielo que estamos subiendo. ¿Amén? Amén. Vean ustedes, en el verso 11, dice, y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? ¿Por qué surge esta pregunta? ¿Por qué les surge esta pregunta a los discípulos? Porque vieron a Elías ahí al lado del Señor. Dice, entonces, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? La pregunta sobre Elías surge porque lo vieron en la transfiguración. Pero ¿de dónde sacaron los escribas que Elías tenía que venir primero? Bueno, vean conmigo, Malaquías 4:5. Malaquías es el último de los profetas menores que está en el antiguo pacto. Dice 4:5. 4, 5 y 6 podríamos leer. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Vean conmigo Mateo, por favor, Mateo capítulo 11, verso 14. Lo que Jesús dice. Capítulo 11, verso 14, dice, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. ¿De quién habla? Él está hablando de Juan el Bautista. Ellos dicen, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ellos no están interpretando correctamente el momento. Dice que tenía que venir Elías antes de que la gloria, de que se manifestara la gloria, que se manifestara el reino. Entonces los escribas confundían a la gente porque no reconocieron a Elías en la persona de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías, es decir, con el espíritu profético de Elías. Él representaba a Elías, él venía en el espíritu profético de Elías. Y venía para enderezar el camino. ¿Se acuerdan lo que dice allí? Que nosotros lo leímos al principio de Marcos. ¿Se acuerdan que dice? Que él venía para enderezar los caminos, para hacer sendas derechas al Señor, para que la gente procediera al arrepentimiento, para que la gente cambiara su corazón, para que se preparara para la venida del Mesías. Él era Elías. Pero los discípulos no lo pudieron entender. ¿Por qué dicen que Elías? ¿Cómo? Se nos muestra el reino, se nos muestra la gloria del Mesías en el monte. Pero si Elías tenía que venir primero, si los escribas dicen que Elías tenía que venir primero. Sí, es cierto. Y Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista. Lo que pasa es que no lo podían captar, no lo podían entender. Y vean ustedes, aquí es donde Jesús les hace pensar en qué dice la Escritura por encima de lo que dicen los escribas, es decir, los intérpretes de la ley. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Estando en el monte, mejor dicho, ¿qué fue lo que dijo el Padre estando Jesús transfigurado? Cuando aparece la Shekinah, ¿se acuerdan que les dije que una voz salió de allí de esa nube? ¿Y qué dijo el Padre? A Él oír. A Él oír. Es decir, escuchen a Jesús, escuchen a mi Hijo, porque en Él tengo complacencia. ¿Sí? Entonces ahora es cuando Jesús va a hablarles. Vean ustedes conmigo. Primero, Jesús va marcando etapas a las que hay que prestar atención y respetar para el avance del reino y nuestra maduración. Primero, no hablarán lo que vieron hasta después de su resurrección. Eso lo vimos en el verso 9. Guardaron el asunto, pero discutían.
Eso lo vemos en el verso 10. ¿Por qué? Porque no entendían. No entendían la resurrección. Aunque Jesús ya se los había dicho. Vean ustedes capítulo 8, verso 31. Den vuelta a la hoja. Ya se los había dicho y ellos no lo podían entender, no lo podían captar todavía. Y comenzó a enseñarles, dice en el verso 31, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Ya se los había dicho, sin embargo no lo entendieron. No entendieron. Entonces, ¿qué tenía que suceder primero? Ser menospreciado, ¿sí? Inclusive ser golpeado. Todo eso marcaba una etapa. Después de esa etapa, la crucifixión, y después de la crucifixión, la sepultura, y después de la sepultura, la resurrección. Y ellos no vieron eso. Y no veían que Jesús les estaba marcando una etapa. Si eso no lo vieron, entonces no sucedió todavía. Claro, no lo entendían porque no había sucedido todavía. Todo lo que tenían que hacer era esperar. Porque las etapas de Dios están marcadas, queridos. Dios tiene todo organizado. A Dios no se le escapan detalles. A nosotros se nos escapan, a Dios no se le escapan. A Dios no se le escapó ninguno de tus detalles. Porque todos tus detalles están marcados y están delante de Dios. ¿Amén? Vean ustedes. Síganme. La confusión. ¿Cuál es la confusión? Y los escribas hablaban de la venida del profeta Elías, pero no hablaban de la resurrección del Mesías. Entonces ellos esperaban al profeta Elías porque consideraban que después vendría el reino. Pero ellos no sabían que Juan el Bautista había venido en el espíritu profético de Elías, y que él marcaba el camino para que viniera el Mesías, y después el Mesías tenía que ser crucificado, tenía que ser menospreciado, desechado por los ancianos. Y ellos no podían entender eso, no podían captar cómo. Los escribas decían una cosa, pero Jesús nos está diciendo otra. Pero Jesús, ¿a dónde los lleva? A la Escritura. A la Escritura. ¿No dice la Escritura? ¿No dice la Escritura? Verso 12. Jesús los lleva a lo que dice la Escritura. No dice la Escritura, dice, Él les dijo, Elías en verdad viene primero, ¿sí? Y a restaurar todas las cosas. Pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Vean ustedes lo que hace Jesús. Miren, observen lo que hace Jesús. Sí, Elías viene primero, ¿sí? Ahora, la Escritura, ¿qué dice? Presten atención a esto. Ustedes están prestando atención a lo que los escribas dicen, que tiene que venir Elías. Pero yo quiero llevarlos a otra cosa. ¿Qué dice la Escritura? Que el Hijo del Hombre tiene que ser desechado, dice. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. A ver, presten atención lo que le está diciendo Jesús. Presten atención. Ustedes están enfocando la atención en una persona que tiene que venir en el espíritu profético de Elías. Bien, pero yo quiero llevarlos a otra cosa. Presten atención a lo que el Hijo del Hombre va a hacer. El Hijo del Hombre es el del sacrificio. El Hijo del Hombre es el principal. Enfóquense en el Hijo del Hombre. Enfóquense en mí, lo que les está diciendo Jesús. No se enfoquen en que los escribas exaltan a una persona. Enfóquense en lo que la Escritura hace, exaltando al Hijo de Dios. ¿Amén? A veces perdemos el foco. A veces perdemos el foco, queridos. Exaltamos o ponemos prioridad. Cosas a las que Jesús nos está diciendo, no, querido, no le ponga la prioridad en eso. Ponle la prioridad en lo que yo te estoy diciendo. Ponle prioridad a lo que yo te estoy mandando. Esa es la cuestión. Porque si no nos desenfoca, cuando nosotros nos enfocamos en lo que nosotros creemos que es primero, nos desenfocamos completamente de lo que Jesús quiere realmente enfocarnos. Jesús siempre nos va a enfocar en lo que la Escritura dice para nosotros. ¿Amén? Amén. Como por ejemplo las personas que viven sintiéndose menospreciadas, o las personas que viven con una estima por el piso. Se enfocan en que su estima está por el piso.
pero no se enfocan en lo que Dios dice de la persona. Dios dice que cada uno de nosotros somos un especial tesoro, que cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable. Que todo el oro del mundo, ni todo el oro del mundo vale lo que valemos cada uno de nosotros. Pero nosotros nos enfocamos en que no somos nada, no servimos para nada, no tenemos nada. ¿Ven? Entonces Jesús quiere sacar el foco, sacarnos de ese foco, de donde estamos nosotros enfocados, y ponernos en el foco que Él quiere que nos enfoquemos. Que ordenemos nuestro foco. ¿Amén? Amén. Vean ustedes. Jesús lo lleva a lo que dice la Escritura. Elías viene primero. Pero no es eso lo más sobresaliente en esto. Que Jesús les está mostrando. No es eso lo más sobresaliente, sino lo que le sucederá al Mesías. Eso era lo sobresaliente. Y deben estar enfocados en los acontecimientos que les abrirá el camino a ellos. Despreciado, menospreciado y ejecutado. Así será el Hijo del Hombre. Vean ustedes. Y ustedes dicen, ¿y dónde está escrito eso? Bueno, está escrito en uno de los pasajes más anunciados del Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Isaías 53. Isaías 53, queridos. Y eso, sin duda, que los escribas lo leyeron, lo recontraleyeron 1000 veces, pero nunca se enfocaron allí. Ellos se enfocaron en el reino venidero, en Elías que iba a venir, pero nunca se enfocaron en que el Hijo del Hombre tenía que padecer. ¿Amén? Vayan. Ya lo vimos en el capítulo 8, verso 31 de Marcos. Ahora vamos a Isaías 53. Y vamos a descubrir algo allí. A ver si podemos, si Dios nos ayuda. Si ustedes me ayudan, vamos a descubrir algo. Isaías 53. Isaías 53 está después del 52. ¿Lo encontraron? Se los muestro, miren, escúchenme, presten atención acá. Isaías 53 se escribió 700 años antes de que viniera Jesús. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, se escribió 400 años. Hay 300 años de diferencia. Se enfocaron en lo que se escribió 400 años antes, en lugar de enfocarse en lo que se había escrito 700 años antes acerca del Hijo del Hombre. Vean. 53. Vean. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Escuchen. Si ustedes ven el Salmo 8, van a ver ustedes que Dios usó sus dedos para hacer el firmamento, para hacer todo lo que nosotros vemos. Pero para la salvación del hombre usó su brazo. Presten atención. Así que fíjense ustedes qué es lo que mayor peso tiene. ¿Todo el firmamento o la salvación del hombre? Porque para hacer todo el firmamento, dice el Salmo 8, que con la punta de sus dedos hizo todo. Sin embargo, para ejecutar la salvación del hombre, usó su brazo. Vean ustedes, síganme. Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Claro, ¿qué atención le iba a prestar? ¿Qué atención le iban a prestar los escribas? Si dice, no habrá nada hermoso en él. Sin embargo, vamos a prestar atención a Elías. Viene a Elías y sabemos quién es Elías, sí. Y los milagros y las cosas que hacía. Pero no vamos a prestar atención en este capítulo. ¿Por qué? Porque pasa desapercibido, si no hay hermosura en él. ¿Quién le va a prestar atención? Vean ustedes. Dice, lo veremos pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, presten atención, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Está diciendo, lo está escribiendo 700 años antes, Isaías a esto. Antes de que esto sucediera, 700 años. Dice, él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores.
¿Cuándo lo cargó? A ver, ¿cuándo cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores? ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz. No habla de crucifixión aquí, pero habla de cargar Él nuestras enfermedades, de cargar Él nuestros dolores, de llevar Él nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado de Dios. Está hablando Él en representación del pueblo judío. Como que la maldición, como que Él era un maldito de Dios. Entonces lo crucificaron como un maldito de Dios. Dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Qué es lo que nosotros conmemoramos en la cena del Señor? Su sacrificio. Cuando partimos el pan, nosotros estamos haciendo una representación, un memorial del cuerpo del Mesías, molido precisamente por nuestros pecados. ¿Ve? El precio, el pago de nuestra paz cayó sobre Él. Es decir, para que nosotros recibamos paz, Él tuvo que ser castigado. Y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en Él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue Él quien se humilló a sí mismo. Presten atención a esos paréntesis. Siendo oprimido, pero Él mismo se humilló. Él se humilló a sí mismo. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Él no discutió con nadie. Él fue a la cruz, no discutió con nadie. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Fue quitado de la tierra. Fue muerto en la tierra. El juicio cayó sobre él. Los judíos lo enjuiciaron, los romanos lo crucificaron. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron toda esta historia, escuchen ustedes, toda esta historia es todo lo que pasó en el momento de la crucifixión. Dice, y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. ¿Se acuerdan la tumba? La tumba de José de Arimatea, un hombre rico, ¿sí? Esa fue su tumba. Está hablando 700 años antes Isaías, Dice, plugó, es decir, complació a Yahvé, quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto, aquí comienza, escuchen, aquí comienza, imagínense que este es el momento de la sepultura. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Nosotros. Los que creímos en Él, los que creímos en ese sacrificio. Dice, vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Y pueden seguir leyendo si continúan. ¿Ven? Allí está la resurrección. Allí está la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Está allí, era simplemente prestar atención a eso y enfocarse en eso. No enfocarse en que Elías vendría y después el reino y la gloria, sino en eso. Vuelven a Marcos, por favor. Y permítanme decirles, los escribas no eran nenes de pecho. Los escribas eran los que interpretaban la ley, los que hacían interpretaciones de recontrainterpretaciones de la ley. ¿Sí? Los que hacían ley sobre la ley. Ellos eran. Así que entendían de lo que hablaba la Biblia. Y lo más lindo, que de quien hablaba la Biblia estaba delante de ellos. De lo que el profeta Isaías hablaba, estaba delante de ellos. Allí, en sus ojos. Delante de sus ojos. Así que 700 años antes de que suceda, el profeta Isaías habla de los sufrimientos del Mesías. De la venida de Elías, queridos hermanos, en la persona de Juan el Bautista, solamente 400 años antes habla el profeta.
Eso es darle mayor importancia a lo que no se debería, en lugar de darle importancia a lo que se debería. ¿Amén? Vean ustedes, verso 13 dice, pero os digo, y acá es donde le saca la duda a ellos. Hasta aquí ellos tuvieron una tremenda duda, pero él los lleva allí a que piensen en esta etapa. Viene la crucifixión, va a ser menospreciado, va a ser desdechado, pero eso ya estaba dicho 700 años antes. Pero él no los deja con la duda, les dice, pero os digo que Elías ya vino, e hicieron con él cuanto quisieron según está escrito en él. Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista y preparó el camino al Señor. Ustedes ven Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los hijos de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso le dice el ángel a Zacarías, su padre. Vendrá en el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién? Juan el Bautista, queridos. Hicieron con él cuanto quisieron. Ya lo leímos en el capítulo 6 de Marcos, ¿sí? Él reprende a Herodes por tener la mujer de su hermano, ¿sí? Entonces Herodes, enojado, lo mete en la cárcel. Herodías, que lo odiaba, ¿sí? Que era la mujer que estaba con Herodes, que lo odiaba, quería matarlo pero no sabía cómo. Quería sacarlo de la vista, pero no sabía cómo. En una noche, danzando así, su hija, se complació Herodes, se deslumbró con la hija de Herodías. Entonces, un poquito que ya se estaba medio pasado de copa, y otro poquito que estaba en plena lascivia, le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. ¿Para qué? Entonces, esta jovencita, que seguramente era igual que la madre, va y le dice, mamá, ¿no sabes lo que me dijo Herodes? Dice, me dijo que pidiera lo que quiera, que fue la mejor oportunidad que podría tener Herodías. Entonces le dice, traigan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, en un trinchero, en una bandeja donde se servían los manjares. Entonces a Herodes le pesó en el corazón, pero él lo hizo igual. Así que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Hicieron lo que quisieron. Dice, pero os digo que Elías ya vino, e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Y hoy sigue siendo así, queridos hermanos. Y hoy seguimos teniendo el mismo problema. Si Juan el Bautista estuviera vivo, lo decapitaríamos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista nos diría a nosotros qué es lo que está mal. ¿O acaso, queridos hermanos, no nos quieren decapitar cuando nosotros le decimos a la gente la verdad? Si Jesús estuviese de nuevo aquí, habría gente que quisiera crucificarlo de nuevo, ¿sí? Matarlo para callarlo. ¿No sigue sucediendo esto así? Hicieron cuanto quisieron, y hoy, si estuviesen vivos, ¿no harían lo mismo? Una y otra vez. Queridos hermanos, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de decir la verdad. Tenemos la responsabilidad de, hagan lo que haga la gente, de decirle a la gente por dónde debe caminar, por dónde debe ir. Está bien, la gente seguramente quisiera crucificarnos, la gente quisiera decapitarnos, pero nosotros la iglesia está para decir la verdad, queridos. La iglesia está para decir la verdad. Ahora, aprendamos a decir la verdad cuando la tenemos que decir. ¿Sí? Porque recuerden que Jesús les dijo, por ahora se callan, hasta que sea el tiempo de hablar. Cuando sea el tiempo de hablar, hablen. Ahora, cuando sea el tiempo de hablar, no se callen, porque yo les doy permiso, hablen. Ahora es el tiempo, hablen. ¿Amén? Así que no se preocupen, hermanos, porque te van a querer crucificar si decís la verdad, te van a querer colgar si decís la verdad, pero vos seguís diciendo la verdad. Porque la verdad, dice la Biblia, los hará libres. Amén. La verdad los hará libres.
La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si el Hijo de Dios los liberta, serán verdaderamente libres como hemos sido libres nosotros. Pero si no anunciamos la verdad, no los hará libres. Amén.